Muy buenos días, queridos hermanos. La Santa Misa de hoy está presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil. Nos acompañan bajo la dirección del movimiento Canticum Deo, la Unidad Educativa de la Providencia y la Misión Católica Mi Corazón Te Escucha Emite. Hoy celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos recuerda que los mandamientos de Dios son sabios y justos. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras vidas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que, al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes de nosotros todo bien, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica
y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a los que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tengan dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua nadie desprestigia. Será grato a tus ojos, Señor. Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes le temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicios inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombra. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarnos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a sí mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Padre nos engendró para que fuéramos primicias de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas
por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Hoy una de las ideas que la palabra del Señor recuerda es que sus mandamientos son sabios, son justos. Unos mandamientos que nos ayudan a vivir con dignidad, a relacionarnos mejor con todas las personas. Pero aquí tenemos que reconciliarnos con los mandamientos. A veces cuando escuchamos esta palabra, mandamiento de Dios, como que pensamos que se trata de algún peso, alguna cadena, algo que se nos impone o algo que se opone a nuestra libertad. Lejos de nosotros de esas formas equivocadas de entender los mandamientos. Los mandamientos nos dicen son sabiduría, son prudencia, son ayudas para vivir con dignidad. Basta, eso sí nos advierte la palabra de Dios, que las pongamos en práctica, que no nos quedemos, nos dice Santiago, simplemente escuchando, porque nos olvidamos enseguida. Hay que llevarlos a la práctica. Y vamos a descubrir cómo todas las normas que el Señor nos ha encomendado son para nuestro bien. Y por eso al final también Jesús va a criticar muchísimo a los fariseos, porque ¿qué han hecho? Dice, se han olvidado de los mandamientos de Dios y se aferran a tradiciones, a normas, a orientaciones que son profundamente humanas. Humanas en el sentido llenas de egoísmo, llenas de injusticia, llenas de maldad. Queridos hermanos, tenemos que reconciliarnos con los mandamientos de Dios, descubrir que son fuente de sabiduría, fuente de prudencia, orientaciones para vivir en justicia, en honestidad. Y los mandamientos nos ponen en contacto con todas las personas, particularmente con las más necesitadas, también como nos dice Santiago, con los huérfanos, con las viudas, que son los símbolos de personas que son marginadas. En pocas palabras, amemos los mandamientos de Dios y obtendremos la sabiduría y obraremos con justicia. Vamos, hermanos, a renovar nuestra fe en este Dios que siempre piensa en lo mejor en nosotros. Y por eso nos ofrece estas normas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe que nos gloriamos de profesarla. Y ahora imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Después de cada petición diremos, escucha nuestra oración. Por la Iglesia Universal,
que sepa anunciar a Jesucristo con una vida comprometida con los más pobres. Roguemos al Señor. Para que no olvidemos las enseñanzas de vida cristiana que nos dejó el Papa Francisco y nos esforcemos en ponerlas en práctica. Roguemos al Señor. Por la paz y la unidad de la Iglesia, por el llamado de los no cristianos a la fe, roguemos al Señor. Por los que sufren, por nuestros hermanos, enfermos o angustiados, roguemos al Señor. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Acoge, Padre, nuestra oración, para que libres de todo mal, te sirvamos con firme libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Por eso nosotros, junto con los ángeles y los santos, te alabamos y te proclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mis hermanos Iván y Giovanni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, renovando nuestro compromiso de llevar a la práctica los mandamientos de Dios, porque están llenos de sabiduría, de justicia. Vamos a orar como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Vamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En la Arquidiócesis de Guayaquil, hoy comenzamos la Semana de la Familia. Queremos invitar a todos los movimientos, a todas las vocaciones, sacerdotes, religiosos, laicos, a orar por las familias, a reflexionar, a encontrar lo que el Señor nos está pidiendo. Y Él siempre querrá lo mejor para que las familias estén siempre unidas. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.